Creo que lo venderé. Desde que murió el abuelo ya no ha sido lo mismo. El abuelo y yo construimos este avión y lo hicimos volar. Ahora que él se ha ido, ya no será divertido. Quería mucho a mi abuelo. Estaba más cerca de él que de cualquier otra persona en el mundo. Durante las horas que pasamos peleándonos con todas aquellas piezas o simplemente relajados tomando café, me contó cómo luchó en aeroplanos como este en la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo fue un piloto de caza. No fue un as, es decir, no fue un Bishop o un Collishan o un Brown o alguno de esos otros pilotos que se hicieron famosos. No. Solamente fue un tipo honesto que sintió que tenía que cumplir su deber cuando su país le necesitó. Así fue siempre en nuestra familia. Es la misma razón por la que mi padre fue a la guerra cuando ésta volvió a repetirse en 1939. No sé si podré venderlo. Algunos de mis más preciados recuerdos se amontonan en esta máquina y sería como venderlos también. Aquellos días despejados, de cielos claros y brillantes y una brisa perfecta. El abuelo y yo nos turnábamos para volar mientras el otro observaba desde tierra. Durante esas horas agradables, el abuelo hablaba de la guerra, de su guerra, la Primera Guerra Aérea. Ases, la historia de la Primera Guerra Aérea. ¿Cómo recuerdo aquellos periódicos anunciando el primer vuelo propulsado de un avión? Yo solo era un chaval entonces y no tenía ni idea de lo que podría significar en el futuro, aunque no creo que nadie la tuviera. En aquel entonces era solo una curiosidad fascinante. Pasé horas viendo dibujos futuristas de aeroplanos en vuelo, imaginando cómo sería realmente montar en uno. Cuando venía a la ciudad a un festival aéreo, recuerdo cómo todos nos acercábamos a ver cómo era un avión real y a verlo volar. Cuando estalló en 1914 la guerra, solo habían transcurrido 11 años desde el primer vuelo propulsado de los hermanos Wright en Kitty Hawk. Sabía que el ejército británico tenía algún tipo de fuerza aérea, pero las posibilidades de un canadiense de ingresar allí eran prácticamente nulas. De todas formas, convencido de que la guerra se aproximaba, ya me había alistado en el ejército y me dejaron escoger el arma en la que serviría. Tenía muy claro que no iba a ser en la infantería, con el rifle y la bayoneta a cuestas. En cuanto a la caballería, los equinos y yo nunca hemos hecho buenas migas. Y no me imaginaba a mí mismo luchando teniendo además otro enemigo debajo. Así que primero fui a la guerra como oficial de artillería de la Fuerza Expedicionaria Canadiense, rebosante, lleno de sentimiento patriótico y preparado para la batalla.
Para cuando llegué, las cosas habían cambiado mucho. En casa, habíamos leído sobre grandes ejércitos avanzando y atacando a largas distancias, con movimientos envolventes y asaltos frontales. Todo coordinado para el ataque final que aplastaría al enemigo y conseguiría una rápida victoria. En vez de eso, encontré una intrincada red de trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha. Un frente que no se movería más que unos pocos kilómetros en los 3 años siguientes. Una de mis impresiones más fuertes del campo de batalla fue la precisión de la artillería de largo alcance. Un emplazamiento bien situado, con artilleros hábiles y bien entrenados, podía enviar una lluvia de metralla por encima de sus líneas de vanguardia directamente a los pies de los pobres desgraciados que salían de sus trincheras o intentaban mantener una línea de fuego. Para obtener ventaja, ambos bandos aumentaban su artillería pesada. Su capacidad destructiva era terrorífica y resultaba obvio que las batallas futuras requerirían la destrucción de los cañones enemigos lejanos, y eso significaba capacidad de observación a larga distancia para dirigir el fuego propio. Pronto se corrió la voz de que se aceptaban solicitudes de artilleros con experiencia en combate para servir como observadores aéreos. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad, la que había estado soñando desde los primeros días de la aviación cuando era un chaval. Envié mi solicitud y supliqué a mi oficial inmediato que le diera curso. Fue aprobada y después de un periodo de entrenamiento volví al frente como oficial de observación de la Royal Flying Corps. Eso sí, un poco decepcionado. Al final, iba a volar, pero no en un avión, sino en uno de los artilugios bélicos más asombrosos, el globo cautivo. Anclado en tierra, se podía elevar casi a 1,5 kilómetros para observaciones a largo alcance. Pero su empleo real estaba a 500 metros de altura, donde actuaba como los ojos de la artillería. No era problema hacerlo subir. El problema era retenerlo abajo hasta que estuviese preparado para volar. Luego venía el asunto de meternos en la cesta, cargados de mapas, libros de códigos, teléfonos, prismáticos y paracaídas solo por si acaso. Finalmente, lastrarlo para evitar que nos columpiáramos como un yo-yo en su cuerda. Después empezaba a flotar, sujeto por un solo cable que se desenrollaba desde un torno. Lo que le daba al globo su sustentación era el hidrógeno, tan inflamable que la más mínima chispa podía convertir todo el invento en un infierno.
Nuestros teléfonos estaban conectados al sistema de comunicación de tierra y podíamos enviar informes de la actividad enemiga directamente al cuartel general. Pero como ya dije, nuestra tarea principal era la dirección de tiro de la artillería. Primero tenía que dar las referencias en el mapa del blanco elegido para ajustar los cañones. Luego, después de cada disparo, veía la explosión y tenía que hacer las oportunas correcciones. 10 grados a la derecha, 100 yardas al frente, 3 grados a la izquierda, 30 yardas atrás y así hasta alcanzar el blanco. A menudo, aquello se convertía en una carrera entre nuestras aproximaciones al blanco y las variaciones de posición de este. Por supuesto, a lo largo del frente había más gente haciendo lo mismo que nosotros. Normalmente, estábamos arriba unas 3 horas, nunca más de 5. Me parecía muy extraño. Allí estaba yo, un oficial del ejército, sirviendo en la aviación, pero sintiéndose como en la armada. Una plataforma móvil golpeada por el viento y la lluvia, de vez en cuando mareado y siempre temiendo hundirse. El hidrógeno era almacenado en cilindros. Se utilizaba para reparar las fugas de nuestros globos operacionales y para inflar los nuevos cuando llegaban. Llevaba en la unidad ya algunos meses cuando llegó un día que nunca olvidaré. Durante algún tiempo habíamos tenido problemas con una batería enemiga que por una razón u otra resultaba muy difícil de localizar. De repente se corrió la voz por la brigada de que la habían localizado y nos dieron la referencia en el mapa. Estaba demasiado alejada de nuestras líneas como para que pudiésemos hacer algo, así que el oficial al mando dijo que tendríamos que desplazar el globo, pero el cuartel general dijo que no, que nos enviarían un avión. En una hora lo oímos llegar acompañado por los copos negros de artillería antiaérea. Le observé mientras volaba justo sobre las filas enemigas y empezó a transmitir mensajes en Morse por la radio. Todo acabó pronto y el avión se alejó, sin duda con intención de repetir la maniobra en algún lugar del frente. La unidad había recibido órdenes de desplazarse como parte de un reajuste táctico. Sentí verles marcharse. A menudo solía visitar a los artilleros para conocer personalmente a los hombres para los que realizaba las observaciones.
Más tarde ese día, fui elevado para lo que esperaba que fuese un reconocimiento de rutina. A lo mejor fue la presencia de nuestro avión, o los movimientos de la artillería, o simplemente suerte, pero de alguna manera atrajimos la atención de los aviones enemigos. Era bastante inusual que un avión hiciese ataques directos, por una razón. Tenía que ingeniárselas para acercarse lo suficiente como para causar daños, pero mantenerse a una distancia segura, lejos de la explosión. Además estaba la antiaérea, o Archie, como la llamábamos. Había, por supuesto, dado la orden de que nos bajaran en el momento de avistar el aparato y le dije a mi segundo observador que saltara. Yo intenté aguantar hasta el último minuto porque, para ser sincero, tenía mucho miedo de saltar. Y siempre existía la posibilidad de que la artillería consiguiera acertarle. Pero en esos pocos segundos, justo después de ser acertado el globo, el avión todavía es vulnerable. Salí de ello bien, excepto por unos pocos moratones y un tobillo torcido. Después del repliegue de la artillería, la actividad se redujo y a menudo subíamos solo para observaciones de rutina. Día tras día, con poco de qué informar, mis pensamientos volvían a esos aviones. Se habían vuelto más importantes de lo que nadie había previsto. Y cuanto más pensaba sobre ello, más impaciente me sentía por salir del globo y entrar en la cabina de un avión. Esto hubiera supuesto mi segunda petición de traslado y no estaba seguro de cómo sería recibida. Pero la aprobación vino sorprendentemente rápida. Más tarde, descubrí que el índice de bajas en aviones estaba aumentando y cada vez quedaban menos observadores entrenados. Pero aunque lo hubiese sabido, no hubiera cambiado nada. Como la mayoría de los jóvenes, nunca pensé en el peligro de volar, solo en la diversión. Solo me importaba cómo iba a encajar entre los miembros del escuadrón, muchos de los cuales habían estado allí desde el principio. Demonios, nunca había volado en un avión. Pero un colega canadiense llamado Charlie me llevó aparte para enseñarme todo lo que necesitaba saber. Yo estaba impresionado de su descripción de cómo aprendió a volar. Todo muy natural, me contó. El instructor tenía sus propios métodos e iba a su ritmo. Según dijo Charlie, de la misma manera que enseñé a mi madre a conducir un coche.
Aprendí rápidamente. Después de unas horas de carretear por el aeródromo y de algunos aterrizajes y despegues, me dejaron ir solo. Si conseguía regresar de una pieza, me dijo Charlie, pronto conseguiría mis alas. Al final, todo se reducía a conseguir que la maldita máquina subiese y bajase de nuevo. El entrenamiento real empezaba en el escuadrón. Charlie también destacó algo de lo que no me había dado cuenta. No había aeródromos fijos. Cualquier campo de hierba valía y las unidades de apoyo en tierra tenían que seguirles donde eligiesen establecerse. Para cuando me uní al escuadrón, el avión ya no era cuestionado. Las actitudes habían cambiado y en ambos bandos aparecían nuevos diseños para aprovechar mejor sus múltiples posibilidades. La corrección de tiro de la artillería era solo una de ellas. Su tarea principal era el reconocimiento aéreo. En cualquier situación, quiere saber lo más posible acerca del enemigo, dónde está, de qué fuerza dispone, sus formaciones. Conseguir esa información significaba saber a dónde había llegado. Tradicionalmente, esta era la labor de la caballería, pero el avión y el globo cautivo heredaron casi todo su papel de reconocimiento. Muchas unidades de caballería se desmontaban para ayudar a la infantería en las trincheras. Otros esperaron en vano que la ruptura en las líneas enemigas reiniciaría la emoción de la carga de caballería. A lo largo de la guerra, el proceso fue parecido. Los observadores aéreos volvían de las patrullas estratégicas de largo alcance o de las patrullas tácticas locales con cuidadosas descripciones en el mapa de los movimientos enemigos o de sus cambios de posiciones. Día tras día, patrulla tras patrulla, esta información iba a la brigada y luego a los cuarteles generales del ejército, donde todos los informes de todas las brigadas serían comparados, interpretados y evaluados. Dándole vueltas al informe diario de situación, se hacía un análisis detallado de todo lo que ocurría a lo largo del frente. Mientras la guerra evolucionaba y el equipo iba estando disponible, hicieron un mayor uso de la fotografía aérea. Al final de la guerra, se calculó que nuestros aviones hicieron más de 6 millones de fotografías con una asombrosa capacidad de detalle militar. En una única ofensiva, más de 88.000 negativos fueron utilizados para planear la operación. Detrás de los aviadores estaban los equipos de tierra. Tras cada patrulla, las máquinas recibían un completo repaso. Los mecánicos chequeaban los motores todavía calientes y hacían las reparaciones necesarias. Los ajustadores parecía que podían hacer de todo, desde parchear un agujero de bala hasta reconstruir una máquina derribada, trabajando con madera, alambre y tela y utilizando las herramientas normales de un hábil artesano.
Los armeros mantenían las ametralladoras. Cada cargador cuidadosamente rellenado bala a bala, cada metralleta revisada por si existía algún fallo mecánico antes y después del vuelo. Nuestra guerra era una lucha por conseguir información. He oído argumentar que el avión fue una de las causas de una guerra estática. El elemento sorpresa, tan esencial para operaciones ofensivas, se había perdido. Ambos bandos no tenían otra elección que construir trincheras. Nuestras incesantes patrullas con mapa y cámara aseguraban que se mantuviesen allí. Nuestra máquina era el BE-2C. Estaba diseñado para lograr una máxima estabilidad como plataformas aéreas de movimiento lento. El problema era que, para conseguir esto, perdían maniobrabilidad, convirtiéndonos en blancos fáciles de cualquier atacante. Si éramos atacados, mi trabajo consistía en manejar la ametralladora, mientras Charlie utilizaba tácticas evasivas para romper y huir. Pero tampoco el enemigo disponía de muchos instrumentos para atacar. De hecho, a principios de la guerra, nadie esperaba que los aviones fuesen a luchar. Cuando dos aviadores de bandos opuestos se encontraban en el aire, a menudo se saludaban con un espíritu de camaradería aérea. Pero no todos los aviadores se comportaban así. El enemigo era el enemigo en aire o en tierra. Primero intentaban colocarse encima de la máquina del enemigo y dejar caer una granada, pero generalmente la corriente se la llevaba. Al final, se decidieron por las armas cortas, y es un hecho histórico que las primeras batallas aéreas consistían en dos aviadores disparándose entre ellos con una pistola y un rifle. Era necesario, por supuesto, un avión de combate, rápido, con una alta velocidad de subida y maniobrable. Pero ¿dónde poner el armamento? Al principio se montaba una ametralladora en un ángulo de tiro que evitaba la hélice. Pero ello hacía difícil alcanzar los objetivos. Los franceses intentaron mejorar esto, colocando deflectores de metal en las aspas de la hélice para disparar justo a través de ellas. Aunque se redujese la vida de la máquina, podría merecer la pena. Pero los alemanes, superando a los franceses, volvieron a una idea más antigua y sofisticada. Ametralladora y hélice sincronizadas para que la primera no disparase cuando un aspa pasase por delante. Ofrecieron el diseño a un ingeniero alemán, Anthony Fokker. Rápidamente desarrolló un mecanismo sincronizado para el arma y la hélice, instalándolo en uno de sus primeros monoplanos, más tarde llamado el E-1 o Eindecker. Las pruebas de vuelo mostraron que funcionaba y muy bien. Era una nueva arma aérea, el primer monoplaza del mundo que disparaba hacia adelante en la línea de visión directa del piloto, donde el hombre y la máquina se unían.
Desde muy alto en el cielo, delante del sol, se lanzaban contra los indefensos BE. De lejos parecían pequeños insectos, pero cuando se acercaban mostraban su mortífero aguijón. Los alemanes, por supuesto, estaban muy contentos. Con el tiempo, gracias a su arma superior, podían abatir a esos molestos aviones de reconocimiento de los cielos. En nuestro bando la moral se hundió. Había un nombre para nosotros, alimento para los Fokker. Y todos los que murieron sufrieron el azote de los Fokker, pero la euforia alemana y nuestra desesperación no iban a durar. Los diseñadores aliados estaban construyendo la respuesta al Fokker que disparaba hacia adelante. El Fez, o Phi, como lo llamábamos nosotros. Consiguieron la misma ventaja colocando simplemente la hélice atrás, empujando el avión y poniendo el artillero justo delante con un amplio ángulo de tiro y una segunda arma que dispara sobre el ala. Tuvimos algo de suerte. Un piloto de Fokker se perdió y aterrizó por error en uno de nuestros aeródromos. Esto nos dio la oportunidad de hacer test de vuelo comparativos. Resultó que el Fokker no era tan bueno. Sin duda el Phi podía igualarle e incluso superarlo en cuanto interviniesen en combate un número suficiente. Lo que nos tenía derrotados no fue tanto un arma superior, sino la leyenda de su invencibilidad. Nos sentíamos desmoralizados porque pensamos que los alemanes habían conseguido el arma aérea perfecta y que nunca les igualaríamos. Pero cuando nuestras nuevas máquinas volaron, nuestras esperanzas subieron con ellas. Y el aparentemente invulnerable Fokker pasó silenciosamente a la historia. Pronto desarrollamos nuestro mecanismo sincronizado para el Sopwith en su 1,5 Strater. Durante el azote de los Fokker, y puede que como resultado, tuvimos un cambio de liderazgo. Von Trenchard fue nombrado nuestro oficial general al mando. Su credo era la ofensiva, tal como pudimos comprobar. Había observado la utilización de aviones en la batalla de Verdún y estaba convencido de que utilizar aparatos de ataque para defender a los aviones de observación era una mala estrategia. Su papel específico era el de llevar el peso de la ofensiva, unirse con otros aviones de ataque antes de llegar a la zona de batalla. Formó nuevos escuadrones constituidos solo por aparatos de ataque. Durante la batalla, se mandaban para aumentar la fuerza del escuadrón, para localizar y destruir al enemigo en su propio territorio. Los aviones de observación, como nuestros BE, también formaban escuadrones separados y debían trabajar en estrecho contacto con las fuerzas de tierra. ¿Recuerdan qué necesitan conocer? ¿Qué prepara el enemigo? En la batalla eso es tan importante como saber dónde están las fuerzas propias. Para esto se necesitan comunicaciones rápidas y precisas, utilizando todos los medios al alcance. Y aquí es cuando nosotros interveníamos. Lo llamaban patrulla de contacto, que significaba obtener la información y llevarla a donde se necesitase.
Nos hacían practicar durante meses, ya que existía una ofensiva principal con la perspectiva de sacarnos de las trincheras a la lucha abierta y acabar con esta guerra de agotamiento. Así que, mientras las tropas concentraban sus esfuerzos en el combate, nosotros teníamos que organizar un complejo procedimiento de mandar y recoger mensajes por el campo de batalla. Tenían un sistema muy elaborado de señales de tierra utilizando trozos de tela blanca y sonidos de claxon. He olvidado completamente los detalles. Todos lo llamábamos jardín de infancia. Recibíamos órdenes de los comandantes tales como reconocer e informar sobre las posiciones enemigas cerca de la granja Archambault con una referencia de mapa. O simplemente entregar mensajes como este. La segunda brigada de infantería llegó al primer objetivo. Avance hacia el segundo objetivo. Empezaremos a las 11:25 horas. Desde luego, hacíamos nuestro habitual reconocimiento y localización de artillería, pero sabíamos que en batalla el contacto en tierra sería mucho más improvisado que lo que habían planeado los estrategas. De todas maneras, mientras las semanas y los ejércitos avanzaban, todos los medios de comunicación se utilizaban. Al final, llegó. Más tarde sería llamada la Batalla del Somme, y tampoco se desarrolló como los estrategas habían planificado.
La batalla de Somme terminó en el Barro en noviembre. El frente había avanzado 13 millas al este, pero a costa de 420.000 británicos, 200.000 franceses y 450.000 alemanes. Más de 1 millón de bajas. El soldado alemán hecho prisionero se preguntaba dolorido: ¿dónde estaban nuestros heroicos aviadores? No podía saber que sus aviadores estaban luchando valientemente, aunque superados en número y en armas, por un enemigo igualmente valiente más allá de sus líneas. La estrategia de Trenchard había funcionado. En nuestros aviones de observación estábamos completamente aislados de la carnicería de abajo. Y mientras los hombres en tierra escribían cartas de reproche y amargos poemas, nosotros que habíamos sobrevivido al azote de los Fokker habíamos por fin triunfado en el aire y solo sentíamos el júbilo de la victoria. Pero la táctica favorita de Trenchard, lanzar todos sus aviones de ataque en la ofensiva estratégica, tenía sus inconvenientes. La victoria dependía ahora de disponer de un número mayor de aparatos y del buen rendimiento de los mismos. Esto supuso un gran aumento de la presión sobre diseñadores y fabricantes. Había que mejorar las características de los aeroplanos, manteniendo a la vez las cadenas de montaje a pleno rendimiento. También se requería un flujo constante de aviadores cualificados desde los centros de entrenamiento. Pero los alemanes no estaban ociosos esperando un colapso en la producción británica. Ellos también habían desarrollado una estrategia nueva y diferente para superar la ventaja numérica de los aliados. Empezaron a seleccionar a los aviadores más hábiles, mejor preparados y más altamente motivados. Luego los transformaban en yastas de élite, que es en alemán la palabra para definir escuadrones.
cada uno bajo las órdenes de un jefe elegido por su habilidad para combinar osadía con disciplina. Uno de ellos fue el futuro famoso barón von Richthofen, que ya había demostrado su valor en combates 1 contra 1. Pero lo más importante es que colocaron un sistema de alarma con dispositivos a distancia para detectar desde lejos las máquinas enemigas. Utilizando líneas terrestres, los observadores de tierra enviaban su información al aeródromo, alertando del número, altura y localización. El resultado de esta estrategia pronto se vio claro. Cuando las máquinas aliadas se acercaron a la zona de batalla, enseguida se enfrentaban a una fuerza superior de aviones de ataque enemigos, ya en el aire y preparados para luchar. Los aviadores con más experiencia habían desarrollado estas tácticas. Primero, la mutua protección. Luego, si dispones de ventaja de altura, picar para transformarla en velocidad. Si fallas, no hay que perseguir. Utiliza tu velocidad para volver a ganar altura. Y si es una lucha de 1 contra 1 contra un avión pesado, bueno. Nunca la lucha había sido tan desigual. Ahora, nuestros F y DH eran destrozados irremediablemente por los Fokker y los Albatros. Pilotos novatos con unas pocas horas de vuelo debían enfrentarse a los bien entrenados yastas alemanes. El hecho de ser resueltos y valientes solo provocaba que muriesen antes. Los nuevos diseños estaban todavía sobre los tableros. Se estaban probando mejores métodos de enseñanza. Mientras tanto, abril de 1917 significó una subida impresionante de la tasa de muertos. Se mereció aquel nombre de Abril Sangriento. Nuestros ya anticuados BE eran los blancos más fáciles, pero no se podían dejar de hacer las patrullas. Las misiones debían cumplirse a pesar de las circunstancias. Era el objetivo de la guerra. A diferencia de las continuas tablas en tierra, la ventaja aérea cambiaba de signo continuamente y la batalla para la superioridad aérea podía ser ganada o perdida en el tablero de diseño y en la cadena de montaje. Ambos bandos trabajaban febrilmente para lograr diseños que mejorasen la eficiencia aerodinámica y la mayor sustentación, junto con una menor resistencia para conseguir más velocidades y mayor rapidez en la trepada, factores todos ellos decisivos en la batalla aérea. Igual de intenso fue el esfuerzo para mejorar el rendimiento de los motores. Aparecieron nuevos diseños de motores en línea, el tipo utilizado en automóviles, y rotativos, diseñados específicamente para aeroplanos. Ambos diseños buscaban lo mismo, una mejor relación peso-potencia. Se puede decir que aquella guerra sacó a la ciencia aeronáutica de su infancia y creó una nueva generación de científicos e ingenieros dedicados al desarrollo del avión.
El problema era que todo era tan desconocido y la necesidad de aeroplanos tan grande que a menudo diseños totalmente nuevos pasaban a la producción para ser descartados y reemplazados inmediatamente. Uno de los que perduró fue el triplano Fokker, inspirado en la versión Sopwith de la misma configuración. Y ese fue el que nos cazó. Salió de las nubes listo para matar. Solo necesitaba una ráfaga. Mi camarada Charlie fue alcanzado y de alguna manera todos caímos con él. Cuando la máquina entró en barrena, perdí el conocimiento. Llevaron rápidamente a Charlie al hospital, donde hicieron todo lo que pudieron, estoy seguro. Pero al final, Charlie murió. En el hospital me puse a pensar. Charlie y yo éramos no solo amigos, éramos un equipo y realmente bueno. Pero el equipo se había roto y no me imaginaba en el asiento trasero sin estar Charlie a los mandos. En cuanto me embarcaron de vuelta a Inglaterra, estaba dispuesto a volver, pero ahora como piloto. Y con la ayuda de Dios y de la Fuerza Aérea Canadiense como piloto de caza. Ahora yo formaba parte del batallón de los heridos con meses por delante de recuperación. Pronto me sorprendí del número de aviadores canadienses y de vuelta a casa me asombró ver cómo habían cambiado las cosas. Al principio, Canadá no tenía intención de apoyar la guerra aérea. Su contribución iba a ser la Fuerza Expedicionaria Canadiense. Pero cuando aumentó la tensión de la guerra, la política cambió. Ottawa accedió a que la Fuerza Aérea Canadiense pudiese reclutar y entrenar en Canadá y que el gobierno canadiense aportase todo el apoyo posible. La nueva organización pasó a llamarse simplemente RFC Canadá, bajo las órdenes de Cuthbert C. Hoare. Para ayudar al ejército, Hoare pronto echó un ojo hacia la frontera americana. Con la connivencia de los altos oficiales americanos, abrió una oficina de reclutamiento en la Quinta Avenida en Nueva York, con el propósito claro de reclutar a ciudadanos británicos domiciliados en Estados Unidos. Pero pronto, la mitad de los admitidos eran norteamericanos y el Departamento de Estado paró el asunto. A pesar de ello, el registro muestra que muchos norteamericanos fueron a la guerra aérea de Francia vía Canadá. Siempre que recuerdo aquellos años turbulentos, me sorprendo de la gran actuación de los aviadores canadienses. Creo que tiene que ver más con la actitud que con cualquier otra cosa. Es algo difícil de explicar. En Inglaterra y también en el resto de Europa, la guerra se basaba en reglas estrictas, con líneas claras y definidas de autoridad que tendían a asemejar estructuras de clase paralelas. En la guerra aérea, las tácticas todavía estaban por escribirse. De todas formas, pronto quedó claro que los canadienses tenían una gran tendencia a cuestionar, retar, improvisar y simplificar, con poca confianza en su estructura de mando a la hora de decirles cómo hacer su trabajo. Y los aviadores canadienses hicieron una labor importante a pesar de su menor número.
En Borden se construyó un aeródromo y se estableció una escuela de vuelo. Hoare estaba asombrado. 57 edificios fueron levantados en solo 4 meses, junto con sus carreteras, alcantarillado, apeaderos ferroviarios y praderas. Dijo: aquí el trabajo se hace con una rapidez desconocida en Inglaterra. A pesar de tal velocidad, todo se construyó sólidamente y la experiencia de Borden se convirtió en un modelo para futuros centros de instrucción de la RFC en otros lugares. Respecto al avión de entrenamiento, se dirigieron a la compañía Curtiss y adquirieron los derechos para construir una versión modificada de su famoso Genie. El gobierno canadiense financió la compra de la planta Curtiss en Toronto y cambió su nombre por Canadian Airplanes Limited. Pronto empezaron a elaborar en grandes cantidades el JN-4D, más tarde apodado Canuck, para su utilización en Borden y en otros campos canadienses de entrenamiento. Mientras tanto, el reclutamiento continuaba por todas partes. Se pedía demasiado a los mejores jóvenes de un país muy joven. Yo me encontraba en Inglaterra en la Escuela de Formación Militar de Oxford. El curso era casi todo teórico, con muchas demostraciones y esas horrorosas películas de entrenamiento que te enseñaban desde cómo construir un avión a cómo funciona una cámara. No creo que me hubiese sentido así de mal si yo hubiese sido un novato. Verdaderamente todo era útil. Pero yo había estado meses realizando patrullas y combate aéreo y ya había hecho mucho de lo que enseñaban. Así que todo me resultaba un poco aburrido. Aquello era también un ejército puro, con sus desfiles, inspecciones y una saludable dosis de disciplina militar. Era un poco difícil de sobrellevar. Pero luego iría a la escuela de vuelo, donde finalmente aprendería a volar. Los sistemas de aprendizaje habían cambiado radicalmente desde los tiempos de Charlie. En vez de aquel "mira lo que hago y trata de hacer algo parecido" que realizábamos en los viejos MF, ahí había un programa de formación que verdaderamente funcionaba. Primero había que explicar el misterio mismo del vuelo, describiendo cómo las fuerzas aerodinámicas influían en las superficies del control del avión. Lo que querían era eliminar la idea de que el vuelo significaba un débil equilibrio en un medio extraño. Justo al contrario, el avión siempre está controlado por fuerzas naturales que siguen las leyes de la física. Había que entender esas leyes y aprender a controlar esas fuerzas para lograr que el avión hiciese todo lo que era capaz y evitar lo que le resultase imposible. Nuestro avión era el Avro 504. Tenía todas las características típicas de un avión de entrenamiento. Un biplaza que se manejaba como un monoplaza de ataque y era capaz de hacer todas las maniobras que necesitábamos aprender y practicar. Tenía un potente motor rotativo que introducía un fuerte par giroscópico al maniobrar, peligroso si no se preveía. Los aviones de primera línea estaban ahora muy equipados. Luego vino la doble instrucción en el avión.
Teníamos dos mandos, algo desconocido en el pasado, y nos hablábamos mediante un tubo comunicador, otra innovación. Cada día me concentraba en un aspecto del vuelo. Pérdidas, barrenas, rizos, picados, hasta que sentí que tenía un completo control del avión en cualquier situación. Como parte del nuevo programa de entrenamiento, había manga más ancha con las acrobacías. Antes se llamaban vuelos de especialistas y eran rígidamente limitadas respecto al cuándo, dónde y por qué. Ahora nos atrevíamos a hacer todas las acrobacías que podíamos para descubrir los límites de nuestras máquinas y de nosotros mismos. Para practicar el aterrizaje con viento cruzado, nos mandaron a un aeródromo cerca del mar. Allí nos pusieron en contacto con aviadores del Royal Naval Air Service, que nos contaron algunas de sus experiencias trabajando con aviones navales.
Finalmente nos asignaron a los escuadrones. A mí me destinaron al frente oeste, justo al medio, en un escuadrón de ataque de los SE-5A. Para llegar allí, primero me dieron un Camel para volar a Saint-Omer, el gran cuartel general de suministro y mando del norte de Francia. En cuanto aterricé, me dirigí a la sección de movimientos para ver cómo llegar a mi aeródromo. Sabía que podía hacer parte del viaje en tren, pero el resto tenía que hacerlo en transporte militar. Mientras esperaba mis papeles, tuve oportunidad de comprobar cómo iban las cosas. El gran salto técnico se había dado con nuestros nuevos Bristols, los SE y los maravillosos Camels. Y los franceses tenían los últimos Nieuports y Spads. Los americanos estaban también aquí, volando los mejores aviones franceses. Los alemanes tenían los últimos PF Alces y Albatros y los nuevos Fokker D-7. Eran buenos. Pero en general, la partida era equilibrada, aunque nosotros contábamos con más aviones. Finalmente, grandes cantidades de buenos aviones y aviadores preparados estaban llegando al frente. La marea había cambiado y formaba parte de ella. And all the Allied soldiers, they're fighting day by day. In trenches far away, they'll all march back with the Union Jack. In history they'll gain fame. Just give them a cheer and banish the fear, for they'll return again. Good luck to the boys of the Allies. Just steer them on their way. The Union Jack they're proud of, while fighting day by day. When the band plays at Trafalgar Parade, there's joy right in their eyes. God save our gracious King, good luck to the boys of the Allies. Por fin llegué a mi escuadrón. Esta vez encajé rápida y fácilmente con los miembros de mi equipo, a pesar de ser nuevo allí. No en vano, yo había volado más horas y había estado en más combates aéreos que la mayor parte de ellos. Los primeros días solo volé patrullas cortas y seguras para familiarizarme con mi SE. El oficial al mando pronto descubrió que no era muy bueno disparando, así que me envió a practicar el tiro por deflexión. Como no era vuelo real, no había equipo de tierra, así que nosotros mismos teníamos que encargarnos del mantenimiento. De hecho, me gustaba.
Un gran sentimiento de camaradería creció entre nosotros, los que no éramos tiradores de élite. Y por fin llegó mi primer combate aéreo. Recibimos información sobre aviones de reconocimiento enemigos en nuestras líneas con la orden de localizarlos y derribarlos. Avisté a uno de ellos. Mi tiro por deflexión no estaba muy perfeccionado, no tenía suficiente experiencia de combate. Así que, mejor que picar con una ráfaga de ametralladora, decidí utilizar una táctica de acecho, a menudo usada por ambos lados. Me situé a su cola, justo en el ángulo muerto de las armas del observador. Me mantuve allí hasta tener una oportunidad clara de tiro, de arriba a abajo. Pero disparé demasiado pronto. Ansias del novato. Sabía que aquellos biplazas alemanes tenían tripulaciones entrenadas y expertas y nos habían enseñado que si no lograba sorprenderlos, no debía seguirle porque eran capaces de disparar en todas direcciones. También ataqué globos enemigos. No me gustaba mucho. Habiendo servido yo en globos, sentía algo especial hacia aquellos hombres. Pero mi misión habitual era el combate aéreo. Nuestra estrategia era siempre la misma. A pesar de las dificultades, emprender la ofensiva, descubrir al enemigo y destruirle en su propio territorio. Para compensar su inferioridad, los alemanes diseñaron nuevas estrategias de defensa. Reformaron sus yastas agrupándolos en alas de combate más grandes, independientes, listas para desplazarse de inmediato a cualquier zona del frente donde fuesen necesitadas. De esta forma podían compensar su inferioridad numérica y conseguir todavía superioridad aérea. Como aparecían y reaparecían en todas partes del frente, se les llamó circos volantes. La moral era alta en ambos bandos. Los pilotos confiaban, estaban seguros de su habilidad y mantenían alto su espíritu de lucha. Así que todo estaba dispuesto para las grandes batallas aéreas de la guerra. Cada día al amanecer, los equipos de tierra preparaban las máquinas para la primera patrulla. Mientras, yo también me preparaba en cuerpo y mente para la dura jornada. Nuestro SE era capaz de volar a más de 100 millas por hora a 20.000 pies de altitud, donde la temperatura es de 20 grados bajo cero. En tales condiciones, cualquier parte del cuerpo expuesta al aire puede congelarse en cuestión de segundos y la baja proporción de oxígeno produce una sensación de mareo que dificulta enormemente la concentración. Aunque no tenga hambre, debo tomar algo, pero con mucho cuidado. Si se me produjeran gases en el estómago, vomitaría inmediatamente con un dolor muy agudo en el intestino. Lo mejor era el té. Maniobrando a alta velocidad, la elevada fuerza G presiona en la vejiga. Y si llegas a orinarte, eso significa congelación inmediata. Cuando íbamos al briefing antes del combate, muchos aviadores no se ponían el equipo de vuelo hasta el último minuto para evitar que el sudor humedeciera su ropa. El impreciso briefing normalmente consistía en algo como «parece que» o «en el último informe nos lleva a pensar», no valía para gran cosa. Una vez que estabas en el aire, podías esperar cualquier cosa.
Después, en los aparatos, cada hombre hacía su ritual de buena suerte. Todos sabían lo que nadie quería decir. Los aviones de caza, diseñados y construidos con el único propósito de destruir a los contrarios, se reunían en el cielo para trabar combate, para probar los límites del hombre y de la máquina. Volábamos en formación, cubriendo nuestros ángulos muertos, explorando ansiosos los cielos para conseguir avistar los primeros, logrando la sorpresa y el derribo del enemigo. Ahora que llevo un tiempo haciendo patrullas regulares y ya soy un viejo lobo, me he granjeado un cierto respeto. Así que me han hecho comandante de escuadrilla. He colocado 2 banderolas en mi avión que indican que los demás deben formar siguiéndome. Puede que por la propia guerra, aunque probablemente hubiese ocurrido de todas formas, empecé a sentir un nuevo tipo de miedo. No del tipo de nudo en el estómago que ocurre en cualquier batalla, ni de la nerviosa sensación de peligro que forma parte de toda patrulla. No, esto era algo diferente y muy desestabilizador. Estaba convencido de que no saldría de aquello con vida. Y tenía mis razones. Me di cuenta de repente que las balas enemigas no siempre fallaban en el blanco. Las ráfagas de los antiaéreos no siempre se mantenían a un lado. Las maniobras de evasión no siempre conseguían eludir al atacante. Tenía la prueba delante de mis ojos. Impactos directos en mi propia máquina. Sillas vacías en la sala de reuniones. Consideré las probabilidades y vi que eran infinitas en mi contra. Por supuesto, vencía las probabilidades, pero fue gracias al armisticio. En la mortal guerra de agotamiento, los alemanes habían consumido sus últimas reservas. Después de la guerra, me puse a pensar sobre su significado. Creo que nunca entenderé aquella matanza de hombres valientes en ambos bandos. Pero en el aire algo cambió. Parece extraño ahora, pero cuando me incorporé al Royal Flying Corps, perdí mi identidad de canadiense. Me convertí en un ciudadano de las colonias sirviendo a la causa del rey y del imperio. Puede que esa sea la razón de mis ganas de encajar allí. Pero según avanzaba la guerra, sorprendimos a todos. Nosotros, los canadienses, hicimos más en el aire de lo que nadie esperaba, incluso de lo que esperábamos nosotros mismos. Cuando al final terminó, Canadá había mandado más de 10.000 aviadores, casi un tercio de los aviadores británicos.
Nuestro éxito fue incluso más asombroso. De los 3 mayores ases aliados, 2 eran canadienses. Billy Bishop, solo a una victoria del mejor en la Royal Flying Corps y ganador de la Cruz Victoria, y Ray Collishaw, el mayor as de la Royal Naval Air Service. Habíamos demostrado que podíamos ser tan buenos como ellos. Esa es la razón de por qué queríamos nuestro propio servicio aéreo, como el ejército canadiense con su fuerza expedicionaria propia. Sentíamos que nos lo merecíamos. Ya era tarde para hacerlo en aquella guerra, pero inmediatamente después crearon la Royal Canadian Air Force, y con ella estoy seguro de que nuestro país creció un poco. No lo venderé. No me parece correcto. No puedo explicarlo bien, pero quiero mantener vivos los recuerdos del abuelo y de sus viejos camaradas. No existe ningún archivo oficial, solo el recuerdo de hechos pasados en una tierra lejana donde todos los de uno y otro bando eran ases.